Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este punto tejido crochet. No es tan difícil de realizar, espero les guste. Comenzamos. Comenzaremos haciendo 30 puntos cadenas. Aquí hemos llegado al final de nuestra cadena de 30 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos. Hacemos un punto cadena para levantar la labor y comenzamos a hacer puntos bajos. Punto sobre punto hasta llegar al final de toda la vuelta. Aquí ya hemos llegado al final de la primera vuelta. Vamos a hacer otra vuelta igualita. Un punto cadena para subir la labor, volteamos y seguimos tejiendo solo puntos bajos. Toda la vuelta solo puntos bajos. Aquí ya hemos llegado al final de la segunda vuelta y vamos a comenzar la tercera vuelta. Hacemos un punto cadena para subir la labor, volteamos el tejido y vamos a tejer un punto bajo. Luego vamos a dirigirnos a la primera vuelta de puntos cadenas y allí vamos a introducir la aguja, tomamos lazada y vamos a subir y hacemos un punto deslizado de esta forma. Es como un punto bajo pero grande, llegando hasta abajo y subiendo. Hacemos punto bajo y volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho aquí. Vamos al punto de abajo, al primerito de la primera vuelta, tomamos lazada y subimos. Terminamos como si fuera un punto bajo. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Siempre un punto bajo normal. Y el próximo vamos a ir hasta abajo, tomamos lazada y lo subimos y terminamos como si fuera un punto bajo. De esta forma hasta completar toda la vuelta. Aquí hemos llegado al final de la vuelta. Empezamos con un punto bajo y terminamos con un punto bajo normal. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Hacemos un punto cadena para subir la labor, volteamos. Aquí vamos a hacer, hicimos un punto bajo, aquí en el medio de este punto que habíamos hecho en la vuelta anterior, vamos a hacer punto bajo. Ahora vamos a tomar esta hebrita de la vuelta anterior y esta otra de acá. Vamos a tomar hilo y hacemos punto bajo. Este espacio de acá, punto bajo normal. Volvemos a tomar esta hebrita de la vuelta anterior, esta otra, tomamos lazada y punto bajo. De esta forma vamos a ir haciendo toda la vuelta. Un punto bajo normal, esta hebrita con esta otra, tomamos lazada y punto bajo. De esta forma vamos a terminar toda la vuelta. Y aquí hemos llegado al final de la vuelta.
vamos a hacer un punto cadena, subimos, volteamos y ahora vamos a hacer solo puntos bajos. Hasta completar toda la vuelta. Aquí llegamos al final de la vuelta, vamos a hacer un punto cadena para subir la labor y volteamos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir a este punto de aquí, del medio de las dos hebritas de la vuelta anterior, vamos a introducir la aguja, vamos a tomar lazada de esta forma y vamos a terminar como si fuera un punto bajo, como habíamos hecho anteriormente. Hacemos punto bajo normal y volvemos a repetir. Punto bajo y siempre en el centro de las dos hebritas que forman como una V, ahí es que vamos a introducir, tomar hilo y llevarlo hasta la parte superior y terminarlo como un punto bajo. Después el punto que le sigue es un punto bajo normal. Así vamos a seguir durante toda la vuelta. Aquí hemos llegado al final de la vuelta. La próxima vuelta va a ser solo puntos bajos. Subimos la labor y a partir de ahora hacemos solo puntos bajos. Aquí ya hemos llegado al final de la vuelta. Vamos a subir con un punto cadena, volteamos y vamos a tejer un punto bajo. Tomamos lazada como habíamos hecho al principio, lazadita de aquí con esta de acá. Tomamos la lazada, la subimos. Como pueden ver, ya aquí estamos repitiendo. Punto bajo normal y volvemos a hacer lo mismo. Una lazadita de aquí con una de acá. Subimos. Punto bajo normal. Y vamos a tomar la otra lazadita que nos quedaba con la primera del lado acá. De esta forma. Y así vamos a seguir. Ya aquí hemos llegado al final de la vuelta. Así va quedando. Ya es solo darle el alto que ustedes deseen. Sería una vuelta de puntos bajos y volver otra vez al principio. Hacer como aquí, como hicimos aquí. Y así sucesivamente se van repitiendo hasta el alto que deseen. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video.